¿Cómo podemos lograr compatibilizarlas desde la perspectiva del constitucionalismo que tenemos hoy y además desde la perspectiva del neoconstitucionalismo que nos hablaba Rubén hace un momento? En primer término, él nos, como decía, nos dejaba un poco la discusión sobre el constitucionalismo democrático, pero este tema en realidad ha generado mucho debate. Han habido muchas aproximaciones al concepto de democracia, la noción de democracia y la noción de constitucionalismo, y es un poco lo que yo quisiera ahora exponerles, con cargo a que podamos luego discutirlos en el marco de cuando se abra el debate, y además también, como decía, ver o analizar cuál es realmente el papel que hoy ejerce la democracia participativa en nuestros estados, en el Perú en particular, y cómo vemos, como nos contaba Rubén, en otras latitudes ha buscado ir dándole mayor preponderancia a esta perspectiva. Bajo esas pautas, bajo esa, digamos, gran estructura de exposición, solamente iniciar con un concepto muy llano de democracia, ¿no? Yo trataba de buscar un poco cuál podría ser el concepto más abarcativo de esta idea, de esta noción tan amplia que es la democracia. Y bueno, encontré un poco la más aceptada desde mi perspectiva, por lo menos, que es la de Polartía de Dahl, que parte de una visión según la cual no podemos ya limitarnos a un mero electoralismo, ¿no? A un mero entender que cada 4 años tenemos, o bueno, cada cierto tiempo nos tenemos que reunir y votar con elecciones transparentes, y que en esto se agota la idea de democracia. Sin duda ya hemos superado esa visión, y por eso tenemos que incorporar otro tipo de elementos, como por ejemplo la pluralidad. ¿De qué sirve una elección periódica cada cierto tiempo y que no permite el acceso a diferentes calidades de competidores con diferentes tipos de pensamiento? Este elemento de pluralidad, de pluralismo, sin duda también hace parte de una noción más comprensiva de la idea de democracia. Adicionalmente a esto, por supuesto, tiene que haber un mecanismo claro de rendición de cuentas, y eso también forma parte de esta noción. Y sin duda, de hecho, también tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de tener acceso o tener la potencialidad de tener la libertad de expresión. Evidentemente esto no solamente implica que podamos expresarnos, sino que además tengamos la posibilidad de tener acceso a una pluralidad de fuentes. Todo esto enmarca, en líneas generales, un poco de la noción de democracia de la que se partía, y yo encontré, un poco investigando sobre este tema, un par de cuestiones que por la coyuntura que vive nuestro país pueden ser interesantes de analizar si son parte o no del concepto de democracia, ¿no? Y una de ellas, expuesta por el profesor Schumpeter, hacía referencia a que no haya funcionarios no democráticamente elegidos que ejerzan poder, digamos poder de facto, ¿no? Y esto me traía a colación un poco lo que vivimos actualmente con el caso de Conga, ¿no? Se ha cuestionado en algunos casos el hecho de que una autoridad no democráticamente elegida, margen del presidente regional, me refiero a Wilfredo Saavedra, pueda ejercer algún tipo de poder fáctico, y si esto realmente es democrático o no, ¿no? Al margen de que podamos discutir sobre este tema que excede evidentemente la exposición, es interesante cómo algunos planteamientos teóricos aparentemente dirían que ese marco es claramente antidemocrático, no por el contenido de las cuestiones que presuponen o que buscan, sino simplemente por el hecho de que existe un poder extrajurídico y no elegido vía elecciones democráticas. Más minimalistas de constitucionalismo, que hablan simplemente de un Estado de Derecho, ¿no? de una ley que rija a los gobernantes y que controla el poder. Y sin embargo, ya cuando vamos avanzando en una perspectiva mucho más amplia, esta ley no puede ser cualquier ley modificada por el mismo procedimiento que las demás, sino que requeriría ser una constitución que además sea rígida y que además sea la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y luego incorporamos otros elementos como el control constitucional o evidentemente la tutela de derechos, ¿no? Y esto es un poco el marco de estas dos nociones. Pero ya entrando un poco más a estas dos perspectivas de democracia representativa o participativa, este tema en realidad surgió al costo también de una conversación que tuve en una oportunidad con Rubén, y yo conversaba con él respecto de la democracia participativa en el espectro que mencionaba hacia el final, que es el tema de la participación de la ciudadanía como poder constituyente. Y entonces nosotros discutíamos, ¿no? Y conversábamos respecto a esta noción según la cual privilegiamos este procedimiento participativo, ¿no? Este procedimiento en el que todos los intereses se pueden ver representados en el marco de la nueva Constitución, y que por consiguiente creemos, evidentemente porque creemos que esto va a darse en el marco del poder constituyente, vamos a tener un producto que va a ser valioso justamente por eso,
porque es por ser producto de este procedimiento. Es decir, si todos aquí, independientemente de nuestro sexo, profesión, intereses, etcétera, somos representados en el marco de este proceso constituyente, creemos que el producto de la Constitución va a ser respetuoso de todos nuestros derechos y de todo nuestro marco, digamos, especial o situacional. Yo discrepaba de esta perspectiva porque creía, a pesar que no logré encontrar un contraejemplo histórico sobre el tema, yo creía que, primero, que es prácticamente bastante difícil que todos los intereses se puedan ver representados en un proceso constituyente. En los casos de Colombia, Ecuador y Venezuela no se han replicado, por lo menos en el caso nuestro. Siempre nuestras reformas constitucionales han sido más producto de élites en las cuales evidentemente las normas han sido creadas, las normas constitucionales han sido, los productos que se han conseguido han sido más bien favorables a determinados sectores en desmedro de otros, o simplemente determinados sectores no eran visibles dentro de la norma finalmente aprobada. Tenemos una clara desigualdad social en el país que no ha sido abordada en muchos casos por la Constitución en diferentes aspectos. Y entonces esa era una primera objeción. Si creemos en la democracia participativa, que creemos en la democracia participativa, y creemos en la democracia participativa en el proceso constituyente también, la pregunta sería igual si podemos lograr realmente ser representantes de todos los intereses en el proceso constituyente. Personalmente yo pensaba que esto es bastante difícil en términos fácticos y que por consiguiente el producto podía ir en desmedro de determinados sectores o grupos en algunos casos. Sin duda este es un tema que podría extenderme, pero es interesante que podamos analizar teóricamente si esto es realmente así y bueno, ya fácticamente también. Y en relación de nuevo con este binomio democracia participativa o representativa, otro tema que además ha cobrado alguna relevancia en los últimos meses en el caso peruano ha sido este referéndum que se hizo hace ya un año, un par de años, respecto del FONAVI, ¿no? Recordarán ustedes que nosotros teníamos una discusión respecto a si estos pagos que se habían hecho producto del FONAVI eran o no tributos, si se podían someter o no a referéndum. Tenemos una cláusula de intangibilidad que establece que los temas que son tributos no pueden ser sometidos a referéndum. Entonces hubo toda una discusión respecto a si se podía o no someter a referéndum este tema. Finalmente, luego de muchas idas y venidas del Tribunal Constitucional y el jurado, se llegó a convocar el referéndum que se hizo en el mes de octubre del 2010. Se votó evidentemente a favor del referéndum, se emitió a favor de que se emita la ley sobre el FONAVI, sale un resultado según el cual el pueblo en su mayoría había decidido en el ejercicio de uno de los mecanismos de democracia participativa más importantes que tiene nuestra legislación, había decidido que esta ley debía emitirse y que debía además establecer un mecanismo de devolución de aportes a quienes habían hecho este pago. Esta ley fue promulgada, se publicó en el peruano y aparentemente iba a comenzar a surtir efectos con la finalidad de comenzar a hacer las devoluciones a quienes habían aportado. Sin embargo, luego de ello, esta ley fue objeto de una demanda de constitucionalidad por un colegio de abogados del Callao que alegaba evidentemente su inconstitucionalidad por una serie de motivos, pero al margen de entrar en ese tema concreto, porque la sentencia todavía no se ha emitido, lo curioso respecto del tema que tratamos hoy es cuál es la concepción del Tribunal Constitucional respecto a instituciones como la democracia participativa y la democracia representativa, ¿no? La demanda se admitió a trámite y luego de ello hubo un pedido de nulidad del admisorio, ¿no? Sobre la base, interpuesta evidentemente porque se ha promovido el referéndum, decían, ¿no? Esta ley ha sido producto de la voluntad popular, ejercida en una votación soberana del pueblo, y entonces, ¿cómo luego pretendemos, por proceso de constitucionalidad, quitarla del ordenamiento jurídico, ¿no? Este era tal vez el argumento central planteado por los que pretendían la nulidad del concesorio. Y el tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en una resolución que hace alusión un poco a la forma como el supremo intérprete de la Constitución ha tenido que resolver, entiendo yo, sobre la base de algunos vacíos normativos, ¿no? Y es que evidentemente la Constitución establece cuáles son las normas objeto de control de constitucionalidad y no es una lista taxativa, sino que se refiere a cualquier norma de rango legal. Entonces el tribunal ha entendido que esta norma, pese a ser una norma emanada de un referéndum, es también una norma de rango legal y por consiguiente
no ha hecho esta distinción entre la norma producto de este proceso de referéndum, de una norma ordinaria aprobada por el Congreso o cualquier ente que tenga esta posibilidad de emitir normas con rango legal. Entonces nos surge nuevamente la discusión o el análisis respecto a si no creemos que una norma en la que ha participado la integridad de la población en el marco de un voto obligatorio podría generar algún matiz respecto al control constitucional. En mayor medida cuando, en este caso, el Congreso, que es quien va a defender su supuesta constitucionalidad, es quien inicialmente no estuvo de acuerdo con su emisión. Y entonces surge esta discusión respecto a si realmente respetamos la posibilidad del pueblo de ejercer sus derechos de participación política, que como sabemos además en el marco de nuestro ordenamiento jurídico tiene muchas limitaciones por la cantidad de firmas que se requiere, por una serie de trabas administrativas que de alguna forma se han generado desde la propia ley. Y el tribunal, reitero, probablemente por la ausencia de normas expresas sobre este tema, ha tomado esta decisión de equipararlas y no más bien de distinguirlas, entendiendo que son producto, tal vez ellos lo dicen que es producto de un poder constituido, probablemente sí lo sea, pero un poder constituido del pueblo. Yo ahí tengo también algunas distinciones sobre si realmente el poder constituido, pero al margen de esto es una participación directa del pueblo que ha votado de manera obligatoria una ley, ¿no? Y entonces ahí podemos también pensar esto. Además, cuando tenemos un agravante, ¿no? y que habría que pensar, que es el hecho de que la Ley de Participación Ciudadana establece que las normas que han sido emitidas por referéndum, aprobadas por referéndum, tienen 2 años de intangibilidad respecto a su modificación normativa por el Congreso. Y entonces cuando verificamos que esta cláusula existe, nos podemos poner a pensar nuevamente de que si el Congreso no puede hacer esta modificación, sí la puede hacer el control constitucional. Y entonces nuevamente nos ponemos a pensar cuál es el peso en el marco de nuestro país le damos realmente a la democracia participativa, que es además una democracia participativa que, como vemos, es episódica, centrada en procedimientos muy específicos como el referéndum o la revocatoria, además tan cuestionada recientemente, y que en realidad no toma en cuenta la importancia de que mecanismos de participación ciudadana no solamente existan en momentos